Hola a todos y bienvenidos a un repaso más del estudio del Reavivados por su palabra. Hoy leemos Ezequiel capítulo 23. Este capítulo nos habla acerca de una alegoría, acerca de dos hermanas que lastimosamente se prostituyeron. Obviamente está hablando en un sentido espiritual porque el pueblo de Dios se había alejado del Señor y había buscado otros dioses. Había buscado otra manera de adoración. Y esto se ve reflejado en las dos ciudades, en estas dos naciones, la nación de Judá y la nación de Israel, simbolizadas en Samaria y Jerusalén, Israel. Vamos a ver lo que dice la Biblia, aquí el versículo 1 hasta el versículo 4. Y recibís del Señor esta palabra: Hijo de Adán, hubo dos mujeres, hijas de una madre, que en su juventud fornicaron en Egipto. Allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. La mayor se llamaba Ahola y su hermana Aholiba. Llegaron a ser mías y tuvieron hijos e hijas. Ahola es Samaria y Jerusalén Aholiba. Aquí nosotros podemos ver claramente que estas dos ciudades se habían alejado del principio del Señor. Ya no habían guardado los mandamientos, habían ido en busca de otros dioses, y por eso es que Dios les dice que ellas eran prostitutas, eran adúlteras, porque se habían alejado del verdadero esposo, que es el Señor, del Creador del universo. Y es triste cuando, aún sabiendo nosotros los principios, los caminos del Señor, nos equivocamos. Quizá en este momento nosotros mismos estamos pasando una dificultad, una tribulación, podemos estar alejados del camino del Señor, pero Dios nos dice: no hagas esto, esto es una ofensa, es un pecado delante de mí, dice el Señor. Vuélvete hacia mí, sé fiel al Señor. Y eso es lo que les dice a las otras dos ciudades. El versículo número 7, por ejemplo, dice que en cuanto a Samaria, se prostituyó con los asirios y de ellos se enamoró, se contaminó de los ídolos de ellos. El versículo 11 incluso dice: su hermana Aholiba la vio y sin embargo se envició más que ella y fornicó más que su hermana. Qué triste, ¿verdad? Estas dos ciudades que eran representantes dignas del trono del Señor, ahora estaban apartadas de sus caminos. Hoy yo quiero motivarte para que tú puedas ser una persona que se acerque al Señor, que más bien se mantenga firme en los principios que está del camino de nuestro Creador. Por eso, hoy podemos ser fieles al Señor, siendo personas que lo aman con todo su corazón. Vamos a orar. Padre Santo que estás en las alturas de los cielos, gracias por permitirnos tener una relación contigo mediante la lectura de la Biblia. Perdónanos también si nos hemos alejado, si hemos sido, Señor, adúlteros espirituales, y pedimos que nos des fortalezas para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.